para pensar en este año cómo queremos crecer en este año, cómo queremos avanzar en nuestro andar con Cristo. Él habló de la necesidad que tenemos, la necesidad más profunda, más importante de nuestro ser, es permanecer en Cristo. Y nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta. Permanecer en Cristo en este mundo es un desafío, porque estamos arrodeados con muchos que no les importa. Hay tentaciones, hay otras cosas que nos atraen, que no es Cristo. Y me quedó con el retiro de Azul y el mensaje de Josh el domingo pasado con esta idea que ese es donde quiero trabajar más en este año. Andar con Cristo, permaneciendo en Él más y más. Y llegamos a nuestro estudio de nuevo de 1 de Corintios. Y nuestro lema es lo mismo. Nuestro lema es, como iglesia, ¿cómo podemos mantener una devoción pura a Cristo? Es decir, permanecer en Él. Y que Él sea realmente nuestro norte. Pero como iglesia. Y esa es la cosa. Permanecer en Cristo no es solamente un asunto individual. Solo tengo que preocuparme con mi relación con Dios. Y la iglesia, bueno, ayuda, puede ser. Pero el enfoque de 1 de Corintios, lo que vamos a ver en nuestro pasaje esta mañana, es la importancia del cuerpo de Cristo. Y la verdad, debemos andar con Cristo, permanecer en Cristo durante la semana para que podamos ser una bendición uno a otro los días domingo o los días martes, cuando tengamos la oportunidad para juntarnos. Ustedes me animan a permanecer en Cristo. ¿Por qué? Yo sé que tengo un rol para enseñar la palabra de Dios y no puedo hacerlo sin la ayuda de Él. Entonces, cumpliendo con mi rol, me anima a acercarme a Cristo. Y cada uno de ustedes tiene un rol en esta iglesia. Todos nosotros tenemos una responsabilidad hacia el cuerpo de Cristo. Y es importante. Y vamos a ver en nuestro pasaje cuán importante es hacerlo bien. Hacerlo bien. Pablo, estamos en medio de este gran discurso, este gran argumento de Pablo en contra de la división en la iglesia. La división en la iglesia es una evidencia que esta iglesia no está manteniendo su devoción pura a Cristo. Hay un problema. A la profundidad de esta iglesia, la iglesia ha perdido su primer amor. Como iglesia no estamos bien en nuestro rol, nuestra responsabilidad de permanecer en Cristo. Y este tema es sumamente
Sabemos por la introducción hace meses que Pablo recibió un informe de la familia Chloe. En este informe ellos dijeron, Pablo, hay problemas en Corinto, ojo. Y Pablo toca, los primeros 6 capítulos, Pablo toca algunos problemas de este informe. El tema número 1 de Pablo, ¿no? Yo tengo que tratar eso primero, porque es lo más importante. División. No puede ser. Esta iglesia no puede seguir adelante con esta división. Entonces Pablo es el primer tema. Y Pablo toma más tiempo tocando este tema que cualquier otro en su carta. Casi 4 capítulos completos. Siempre indica que el Espíritu Santo está enfatizando algo. ¿Ya? Necesitamos prestar atención. Hay un tema acá importantísimo. Debemos prestar atención. Debemos corregir si existe cualquier división entre nosotros, entre una iglesia local. Pablo lo ha hecho por 3 maneras. El primero es un argumento cuando él presenta el completo bancarrota de la sabiduría humana, que la iglesia influenciada por su cultura, por las ideas griegas, estaban dando un énfasis en la sabiduría del hombre. Pablo hace comparaciones y muestra que es inútil esta sabiduría humana, especialmente para poder conocer a Dios. Uno no llega a conocer a Dios a través de la sabiduría humana. Y en los últimos capítulos, Pablo tiene un segundo argumento y dice, en el fondo de tu división hay un mal entendimiento. Ustedes no entienden cómo son los ministros del Evangelio. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Apolos, grupos que están formando, siguiendo un líder sobre el otro. Dice, ustedes no tienen idea de realmente el rol que tienen. Y estamos en medio de esto, esta corrección de nuestro concepto del ministro, del pastor, del líder en la iglesia. Primero, él dice, son diáconos, no el oficio de diáconos, pero lo que significa la palabra diácono es siervos. Son siervos. Y hablando del hecho que Dios es agricultor, los ministros son labradores nomás, en su campo. Cada uno con su rol, algunos están plantando, otros están regando, pero el agricultor es el que tiene el plan, está usando los labradores individuales para lograr la cosecha que él quiere. Entonces, están sirviendo un rol nomás en el gran plan del agricultor. Y vamos a ver algo del hecho que ellos son albañiles. Dios es el arquitecto. La comparación con la iglesia como un edificio. Dios es el gran arquitecto. Diseña todo, tiene el plano para seguir. Y los ministros están colocando
tirando ladrillos nomás. De este edificio que pertenece a Dios, que es su diseño, y esos ministros también están ayudando a otros a poner los ladrillos donde deben ponerlos, para que el edificio sea exactamente como Dios quiere. Y da gloria al arquitecto, no a los albañiles. También hoy vamos a ver que los ministros son siervos de la iglesia. Y la próxima semana, pastorales va a ver el tema que son ayudantes y mayordomos nomás. ¿Okay? Efesios 4 realmente es importante para ayudarnos a entender este edificio que Dios está edificando. Dice que Dios, el Padre, el arquitecto, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, todos nosotros en este edificio tenemos un ministerio, tenemos un trabajo. Cada uno tiene su ladrillo para poner, edificar. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Mira. La primera cosa dice, ¿por qué estamos trabajando en este edificio? ¿Cuál es lo más importante? La unidad. El opuesto de lo que sucede en Corinto. División. Están edificando mal. La unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que seamos como la cabeza. Que el cuerpo sea semejante a la cabeza. El cuerpo haga la voluntad de la cabeza. Y la representación de la cabeza en este mundo, su cuerpo, sea una buena representación. Que impacta este mundo para la gloria de la cabeza. Hermanos, ten mucho cuidado de lo que haces en tu iglesia, que lo que haces edifique y no destruya el cuerpo de Cristo. Ten mucho cuidado. Tenemos un rol cada uno importantísimo. Y en el fondo el rol de cada uno es la edificación de los demás. Estamos para el bien de otros. El propósito de los dones espirituales. Para el bien de otros. Y usamos eso como un ladrillo en el edificio y debemos ponerlo bien. El pasaje que comienza nuestro estudio, 3, 16 y 17, mal entendido este pasaje, muy mal entendido. Lo leo. ¿Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Este no habla de suicidarse. Si te suicides, Dios te va a enviar al infierno. No habla de eso. No habla de comer bien, porque es el templo de Dios, debes cuidar
templo, o Dios te va a destruir. Vas a tener cáncer y morir. No, nada que ver. Acá, bueno, en capítulo 6 sí vamos a ver el enfoque del templo de Dios al individuo. Pero acá es plural. Todos los pronombres son plurales. Ustedes son el templo. La iglesia es el templo. Somos parte de un templo que es santo, que sirve para glorificar la cabeza. Y tenemos que tener cuidado de no destruir. Una cosa favorita que tengo, que hago con mis nietos más grandes, con Jubilee y Finn, es edificar cosas, con Lego, edificar cosas. Tengo un sobrenombre por Phineas. Phineas es el destructor, porque cada vez que edifico algo lindo, él lo derrumba y llega el destructor, Phineas. La idea de destruir es el opuesto de edificar. ¿No? Edificar algo lindo, pero alguien puede destruirlo. Debemos tener mucho cuidado que nosotros no somos el alguien que destruye. Efesios 2, vemos la idea. 2:21 dice, en quien todo el edificio bien ajustado, ya creciendo, para ser un templo santo en el Señor. Está hablando de la iglesia. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ya? Y los primeros 3 capítulos habla de nuestra identidad en Cristo, quién somos como cuerpo de Cristo, un edificio santo. Y capítulo 4 comienza la aplicación o las implicaciones de lo que estudiamos en capítulo 1, 2 y 3. ¿Qué comienza Pablo? ¿Cuál es su enfoque principal? Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación. ¿Quién eres en Cristo? ¿Ya? Con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos a los otros. Requiere todo eso. Paciencia, soportando lo que no nos merece. Dice, versículo 3, esforzándoos por preservar ¿qué? La unidad. Por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, la unidad, siempre Pablo vuelve a esta idea cuando habla de la iglesia, la importancia de la unidad. Por eso Pablo está hasta acá con la iglesia en Corinto. Están comportándose totalmente opuesto de la idea. Vemos eso. ¿Qué quiere decir que Dios te destruye? Fuerte, ¿no? 1 Corintios, capítulo 10. La
Santa Cena, se llama la Santa Cena, también un nombre que usamos mucho en inglés en los Estados Unidos, la comunión. La Santa Cena es la comunión. ¿Por qué? Porque tenemos en común Cristo. Y estamos celebrando lo que tenemos en común. Y Pablo habla de esta idea en capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, la Santa Cena, no es la participación en la sangre de Cristo, la comunión, coinonía. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno. Nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Unidad. Unidad. La Santa Cena es una celebración de nuestra unidad en Cristo, que participamos todos en el mismo pan, en la sangre de Jesús, y lo que significa para nuestra redención. Llegamos al capítulo 11, cuando Pablo toca el tema, habla de la Santa Cena. El trasfondo del capítulo 10. Mira lo que dice, partiendo del versículo 27. De manera que el que coma el pan o bebe la copa del Señor indignamente, algo mal. ¿Cuál fue el mal en la iglesia de Corinto? Vamos a llegar a este capítulo. Bueno, ustedes van a llegar a este capítulo. ¿Cuál es el mal? División. Algunos que tienen recursos estaban llegando con una fiesta en la iglesia, otros que hay muchos esclavos que no tienen mucho, llegan con hambre. Y hay una desigualdad en la iglesia y había resentimiento uno contra el otro. Indignamente será, mira, culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces come el pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio, mira, para sí. Por esta razón, ¿qué quiere decir? Que Dios te destruye. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen, muertos. La disciplina de Dios aplicado a los que usen la Santa Cena como una manera que resulta en la división de la iglesia. Es fuerte. Si alguno destruye el templo de Dios, en vez de edificarlo, hace cosas para destruirlo, derrumbarlo, complicarlo. Porque el templo de Dios es santo. Dios dice que hay consecuencias. No es una amenaza de mi parte, es la explicación de la palabra, pero esta iglesia tiene un futuro que Cody y yo no vamos a ver. Y ustedes son los pilares de la iglesia, los pocos que son. Y
depende de ustedes. Si la iglesia va a seguir unida o no. Y cómo cada uno cumple con su rol como hacia el Señor, es importante. Importante. ¿Dónde pones el ladrillo que está edificando en vez de derrumbar? ¿Okay? La segunda parte es la idea de los ministros son siervos de la iglesia. Voy a decir eso, espero que no me malentiendan, que no sea, no estoy desrespetando a nadie, pero quizás debemos pensar como en una familia, en un hogar. Quizás esta familia tiene una nana. La nana sirve a la iglesia, a la familia. Ella está para servir, para el bien de la familia. Pablo en un sentido está diciendo, ustedes están exaltando a la nana. No tiene sentido. Es la familia que es el enfoque. El hogar pertenece a los dueños, no a la nana. Su rol, importante, sirve para la familia, pero ella no es el enfoque. ¿No? Todos los días la familia se siente y habla de la nana. Buena es, puede ser, pero ella está para servir. Pablo en un sentido dice, ustedes están exaltando las nanas. ¿Eso es quién soy? Apóstol nana. Pedro es apóstol nana. Apóstol nana. No es para exaltar, para dar importancia, porque son siervos. Esa fue la idea que los discípulos tuvieron cuando estaban con Cristo. Se dieron cuenta que estamos con el rey, el Mesías. Entonces, por ahora no estamos pasándolo bien, pero algún día el rey va a reinar y nosotros vamos a estar con él. Entonces vamos a tener autoridad, vamos a señoría a los demás. Nosotros vamos a ser importantes. Y Jesús dijo, no. Y él corrige a ellos con esas palabras en Marcos 10. Dice Jesús, les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos? En una palabra, esa es la sabiduría del mundo. Ese es como el mundo funciona. Es así, ¿no? Los que tienen los recursos, los que tienen los oficios, los que tienen el trabajo como jefe, gobiernan, dominan. Pero Jesús dice, pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grande será vuestro nana, servidor. Y cualquiera de vosotros que desea ser el primero será siervo de todos. Porque ni a un hijo del hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús puso todo al revés. El mundo es así. Cristo dice, no, un seguidor de Cristo es así. Totalmente distinto. Y cuando llegamos a esos versículos 3, 18
18 a 23. Necesitamos pensar en eso. Porque algunos en la iglesia tenían una actitud influenciada por su cultura. Su cultura exaltó a los hombres oradores que pueden convencer a otros de sus ideas. El que fue más elocuente era el mejor y merece ser seguido. Una importancia puesto en la sabiduría humana, y Pablo dice es un engaño. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, tener la perspectiva del mundo para guiar a tu vida, modelar a tu vida, tus pensamientos, tus acciones, tus palabras, y si todo es modelado por el mundo, tú eres necio. No sabio. Pablo dice, hágase necio. Al fin, a ser sabio. Sabio con la sabiduría de Dios. ¿Qué quiere decir hacerse necio? Pablo ya ha dicho que la cruz es necedad para el mundo, para los griegos. Es una locura que una cruz, un símbolo de la muerte y sufrimiento, puede ser la solución por nuestro pecado. ¿No? Necesitamos ser educados, necesitamos una inteligencia de las cosas del mundo para tener una vida mejor. Jesús dice, partimos con negarse a sí mismo y mirar a esa cruz como la única solución por nuestro pecado. Hacerse necio también es, en vez de seguir la palabra de Dios como un guía de nuestros pensamientos, seguimos los pensamientos del mundo, la corriente del mundo. Mira, hermanos, ustedes tienen que decidir, sí o sí tienen que decidir en cuanto a esta palabra. Tienen que decidir si tienen autoridad sobre ti y todos tus pensamientos cambian por lo que entiendes de ello, o tú eres la autoridad sobre ello. Mi interpretación, lo que obedezco, lo que me parece, depende de mi educación, mi perspectiva, lo que me ha enseñado a los demás, lo que es el corriente de este mundo. Un expresidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, hablan de la Biblia de Jefferson. ¿Cómo era la Biblia de Jefferson? Tú abres su Biblia, hay hoyos. Él tomó su vida y cortó todo lo que no le parece. Entonces, una vida llena de ojos, de hoyos. Ese es ser la autoridad sobre ella en vez de ser modelado por la palabra de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Y da dos ejemplos del Antiguo Testamento de la palabra de Dios. Uno se encuentra en Job 5. Él es el que prende a los sabios en
experiencia, tú estás sufriendo por pecado en tu vida. Porque nunca he visto un hombre sufrir tanto que no fue culpable por grandes errores. O sea, ellos interpretaron todo en cuanto a Job desde su perspectiva, de su propia experiencia. Y Dios hizo necio esta idea. Al final, Job perdonó a sus amigos y Dios les sanó, les dio misericordia, porque hablaron mal de él. El segundo pasaje dice: el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. El contexto es de Salmo 94. El contexto ahí es los que persiguen el pueblo de Dios, maltratan el pueblo de Dios y piensen solamente porque no pueden ver a Dios y no ven una consecuencia inmediata de sus acciones, que han escapado la ira de Dios. Pero no es así. El Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. Sí o sí tienen que rendir cuentas al Rey de Reyes, al Señor de este pueblo que está persiguiendo. Entonces, el versículo 21 es el resumen de todo. Así que nadie se jacte en los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué jactarse en los hombres cuando todo ya es vuestro? Porque todo es vuestro. ¿Por qué se jacta en la nana cuando tú eres dueño de la casa? Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, a la vida, o la muerte, a lo presente, a por lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. ¿Por qué todo es nuestro? Porque somos coheredores con Cristo. Y todo lo que pertenece a Cristo pertenece a nosotros. Y la cabeza ha dado a algunos un rol de ser nada a su cuerpo. No son para exaltar, para jactarse en ellos, mucho menos si resulta en división en la iglesia. No tiene sentido para ellos. Son siervos de la iglesia. Y ustedes, realmente ustedes son los importantes. Porque Dios ha dado a esos hombres con un propósito, para servir a ti. ¿Apreciamos? Sí. ¿Valoramos? Sí. A los pastores, los maestros. ¿Tienen un rol importante? Sí. Pablo va a hablar del rol de edificar con palabras, con la palabra de Dios. Sirve para edificar. Pablo dice: prefiero predicar con 5 palabras que hablar en lenguas que nadie entiende. Un rol para edificar, pero ustedes también tienen sus roles, sus áreas de servicio que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, ayúdanos, ayúdanos a ser tu iglesia. ¿Qué responsabilidad? Sobrio pensar en que tu iglesia es santa, tu iglesia es
tu cuerpo